Hola, buenos días, bienvenidos a un Plática con Armonía más. Mi nombre es Gabriela Mendoza Yo soy Javier Carrero. Buen día, soy Mayra Chamer. y el día de hoy vamos a platicar sobre el vínculo traumático. Y entonces, bueno, vamos a empezar un poquito definiendo qué es el vínculo traumático. Am, Primero, para empezar, necesitamos saber que el vínculo traumático es un vínculo que está manipulado o donde hay manipulación. ¿A qué me refiero con esto? Está prácticamente como mm, definido por dos etapas. Una donde la persona es muy cariñosa, muy amorosa, muy cercana, muy atenta. Y otra donde la persona empieza a tener acciones como ignorar a la persona, ser violenta, ser grosera, etcétera. Entonces tenemos como estas dos partes. Por una parte me trata súper bien, pero por otra parte me trata súper mal. Entonces, ese vínculo traumático, ¿qué es lo que hace? Pues generar una tensión en la cabeza de la persona porque por una parte no sabe o no entiende qué está pasando en realidad. Por ejemplo, si esa persona se cuestiona, pero es que no me ama porque hace tal, no, pero sí me ama porque también hace esto, esto, esto. Entonces, ¿eso qué genera? Que esa realidad esté tan manipulada que la persona no entienda si la relación es buena, benéfica o mala para ella. Entonces empieza a generar también una ansiedad y una dependencia tremenda en la persona, porque finalmente la persona trata de controlar lo que está haciendo la otra persona para que la trate bien. Entonces empiezan muchos cuestionamientos, se generan muchas tensiones donde incluso la persona se cuestiona, ¿no? A lo mejor me está tratando así porque yo hice tal cosa, entonces voy a dejar de hacer esto. A lo mejor es así o yo me lo merezco porque hice tal, tal, tal. O a lo mejor yo, y entonces la persona empieza a entrar en mucha ansiedad porque no entiende por qué la persona le trata bien a veces y por qué le trata mal. Y trata entonces de generar ese cambio para que ese tratarme bien pues llegue, ¿no? Entonces empieza justamente como a buscar esas migajitas de pequeñas cositas que le hagan sentir bien, ¿no? Como ahorita dicen los chavos, a migajear. Entonces, ¿qué sucede justamente con esto? El vínculo que está teniendo la persona pues no es positivo en una constancia, no le hace bien, de hecho está generando como mucha ansiedad en la persona, pero la persona se queda ahí atrapada porque no sabe qué hacer, no sabe si irse, no sabe si quedarse, no sabe qué es mejor, porque finalmente pues sí recibe algo, ¿no? Entonces, por ahí decía un autor que podíamos imaginar lo que es el vínculo traumático como una persona que está frente a una tina de agua y llega otra persona, la agarra de la cabeza y la hunde y empieza a ahogarla y entonces la jala después y la saca del agua y esta persona dice, ah, es que me salvó, pero también fue quien te estaba hundiendo en el agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la persona empieza como también a tergiversar o a ya no tener como una definición sana de lo que es el amor. Justamente, ¿no? Esta teoría del vínculo traumático empezó en 1997 con el doctor Patrick Keynes, con la finalidad de hacer visible justamente ese apego particular, ¿no? De una persona que intenta abusar y la persona abusada. Esta teoría, pues sí, se ha desarrollado principalmente con 7 etapas. Y lo que queremos ahorita es explicarles un poco cómo se da este proceso, ¿no? En las 7 etapas en las que va desarrollándose este vínculo, para que las identifiquemos, para que tú notes si en algún momento te has sentido como en este proceso, ¿vale? Entonces, la primera etapa tiene que ver con la idealización o el love bombing. ¿Qué es esto? Es un bombardeo de amor. Es justamente esta etapa donde tú estás más enamorado, donde te tratan más bonito, te llevan flores,
te llevan regalos, promesas, todo con la finalidad de crear un ambiente de confianza, de crear justo este vínculo, ¿no? En la relación. Es una estrategia principalmente para generar dependencia. Y eso es algo importante, ¿no? Porque buscan eso, generar dependencia, generar aparente seguridad, construir una relación que parece muy bonita al inicio, con ahora sí que con serpentinas y flores y todo, ¿no? Se vive padre, pero es solo una etapa, porque la segunda etapa tiene que ver con la confianza y con la dependencia. En esta etapa, hay pues sí validaciones, hay afecto, pero justamente con eso empiezan a dar su opinión sobre la persona, sobre decisiones que tiene que tomar, para que esta dependencia se haga más firme. Y empiezan a promover el aislamiento. En eso hay que tener mucho cuidado, precaución, porque empiezan a aislarse, ¿vale? Empiezas a dejar de ver a otros amigos, empiezas a cuestionar si sales con tu familia, mejor solo estando con esa persona. Y esto, pues sí, genera como un ambiente de más vulnerabilidad, porque te empiezan a aislar, ¿vale? Esa fue la segunda etapa. Hay una tercera que tiene que ver con la crítica y el menosprecio. Y justo en esta etapa es donde empieza la violencia psicológica, donde empieza poco a poco a aparecer conductas de maltrato. Justamente se le llama body shaming, la humillación frente a otros. Empiezan las burlas, el menosprecio, empiezan a decir comentarios que van bajando tu autoestima, donde te vas sintiendo más inseguro o insegura. Y justamente, pues es parte de la manipulación, ¿no? Claro. Y bueno, tenemos que tomar en cuenta como este concepto de body shaming hace como referencia a algo que vemos como actualmente o que tomamos más bien en cuenta, que es humillar a otra persona por su cuerpo. Entonces, no siempre lo vamos a ver como súper directo. Hay ocasiones en las que una persona parece que te está haciendo un halago, pero a la vez también te está diciendo algo grosero. Puede ser sutil. Ajá. Por ejemplo, ay, estás muy gordita, pero me gustas así. Claro. Y es así como, ajá, no sé cómo tomarlo, ¿no? Exacto. O también decir, qué buena autoestima tienes, yo no me vestiría como tú. Que son dobles mensajes, ¿no? Exacto. Entonces, no siempre el hablar mal de una persona o hablar mal de su cuerpo o algo así va a venir como ya de manera directa el sí te estoy diciendo algo grosero, sino muchas veces viene como muy enmascarado de cuestiones que nosotros a veces vemos como, qué romántico, cuando no tiene absolutamente nada de romántico o nada de bonito o no te están haciendo un halago. Y justo esa es la finalidad, que la víctima cuestione su propia valía, que empiece a dudar de sí misma. Exacto. Y siguiendo con esas etapas del maltrato, tenemos la etapa 4, que es manipulación y control. Aquí esta etapa se caracteriza porque inicia la manipulación emocional, donde está esta relación donde una persona elige violencia sobre la otra, pero ahora aquí la víctima es la culpable. La víctima es la que tiene toda la culpa de que le hagan esas cosas. La persona que está ejerciendo esta violencia le dice, es que es por tu culpa que hago esto, es por tu forma en la que me miras, es porque tú me celas. Le echan la culpa a la víctima de todo lo que le está pasando. En esta etapa la víctima se siente desprotegida y le cuesta mucho trabajo salir del abuso. Aunque sabemos que la persona víctima ya está siendo abusada y ya pasó por todas estas etapas, en esa etapa de manipulación le cuesta trabajo salir de ahí. Ahora, recordemos que para esa etapa ya está aislada la persona. Sí. O sea, ya no tiene a quién preguntarle, oye, es que me saca de onda que tal persona, cuando yo trato de decirle esto, me dice esto. Entonces, como ya está aislada, ya no puede como hablar con otra persona sobre esto que está pasando, y entonces es fácil manipular la perspectiva que está teniendo de la realidad. Sí, muy cierto. Y después pasamos a una etapa muy fea, la verdad, porque es la etapa 5 de resignación. En esta etapa la persona maltratada está exhausta y se rinde poco a poco para
entre comillas, estabilizarse y traer paz. Y es muy, muy feo porque en esta parte ya aceptas completamente el vínculo violento. O sea, ya no luchas, ya no, incluso ya tratas de no sentirte mal, aunque te sientes mal cuando te dicen las cosas, tratas de ignorarlo porque quieres una paz y una estabilidad que no vas a tener, pero ya esta es una etapa tan de resignación que dices, bueno, ya voy a intentar hacer algo o mejor dejarme para que ya la otra persona no me haga tanto daño, pero eso obviamente no pasa. No, porque buscas que no se enoje la otra persona, buscas que mantener cierta paz, ¿no? Pero en realidad, pues, es parte de la manipulación. Y justamente esta etapa es muy peligrosa porque al no buscar una salida y no buscar un apoyo de otros, tiene muchísimo riesgo de sufrir daños más graves. Luego sigue otra etapa peor, que es la pérdida de la identidad. Aquí, de todo lo que ha pasado ya, la víctima llega a tener una confusión que le lleva a la pérdida de identidad y a la pérdida de límites. En esta etapa ya una persona parece un robot. Ya no tiene identidad, ya no tiene emociones. Deja que el victimario sea el que le diga qué tiene que hacer, qué tiene que pensar, cómo tiene que actuar. Y es una etapa muy fea porque aquí la persona ya es, ¿cómo decirlo? Ya es muy difícil que salga de ahí y está muy desprotegida. Entonces es una etapa muy fea. Luego hay otra que cierra con todas las anteriores, que es la adicción al círculo del vínculo traumático. Aquí la persona sufrió una especie de círculo vicioso, donde la trataban mal, pero buscaba una especie de paz y la tratan más o menos bien, pero por algo vuelven a tratarla mal y le vuelven a tratar más o menos bien, la consienten, entonces es una especie de círculo, una especie de ciclo. Como el ciclo de violencia. Ajá, donde un ciclo abuso y buen trato. Una temporada es abuso, es otra temporada buen trato. Lo curioso de esto es que se vuelve una especie de adicción que crea una dependencia emocional. Sí. En esta parte la persona cree que puede controlar al otro. Ya pasó todas esas etapas y cree que, ya sé cómo hacer para que la persona me trate bien. Si yo le obedezco en todo, me va a tratar bien, pero eso no pasa. Y se vuelve una especie de ciclo que se repite y se repite. Y tristemente hasta que no suceda algo, digámoslo así, que supere la etapa o que otra persona ayude a la víctima, este ciclo se va a repetir. Entonces, por esto es importante que si alguna persona que nos está viendo o que nos escucha y que sufre de alguno de estos ciclos de violencia, que se identificó con alguno de los puntos o con todos, asiste a las sesiones terapéuticas para que pueda tener una mejor calidad de vida. Aquí en Armonía Familiar tenemos varios terapeutas especializados en muchas cosas y que nos pueden ayudar para poder superar todas estas situaciones de violencia que no debemos normalizar y tenemos que tener muy en claro cuáles son los aspectos y sus características para que si logramos identificar que estamos en una situación así, podamos salir lo más rápido posible de esos lugares y que no suceda una tragedia. Bueno, pues les agradecemos muchísimo su tiempo. Esperemos que esta información pues les sea útil. Por favor, si te interesa o sabes a alguien que le pueda interesar, compártela. Te lo agradeceríamos mucho. Que tengan una excelente semana. Hasta luego. Nos vemos.